Bienvenidos a este video de estadística inferencial. El día de hoy trataremos el problema de una muestra aleatoria de tamaño n proveniente de una distribución uniforme en el intervalo 0,1 y lo que nos pide es encontrar la función de densidad de probabilidad para una nueva variable u, que es la suma de las variables aleatorias y1 más y2. Como las variables se distribuyen uniformemente, la función de densidad va a ser 1 en el intervalo 0,1 y 0 en cualquier otro punto, por supuesto del eje real. Es decir, que al ser una muestra de tamaño 2, sabemos que las variables van a ser independientes, entonces la función de densidad conjunta de y1 y y2 va a ser el producto de las funciones marginales. En definitiva, lo que nos queda es que va a valer 1 en el rectángulo 0,1 para y1 y 0,1 para y2. ¿Sí? Es decir, va a ser un cuadrado y en todos los otros puntos va a ser igual a 0. Es decir, el dibujito es de este tipo en el plano y1, y2. Y la función de densidad, en definitiva, queda dibujada de esta manera. Es como si fuese un cubo, ¿sí?, de arista 1, donde nos damos cuenta que el volumen va a ser 1, esta es la representación geométrica, y en todos los otros lugares va a ser 0, es decir, la función de densidad vale 1 sobre el cuadrado del lado 1 en el espacio. Ahora nuestro problema es cómo dibujamos, ¿sí?, la variable u, que está relacionada de esta manera. Vamos a necesitar entender qué es lo que significa el semiplano de ecuación y1 más y2 menor o igual que u para un u fijo. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Esto quiere decir que va a ser un semiplano que tiene borde la recta y1 más y2 igual a u, ¿sí? Es decir, que va a ser una recta que va a estar 45 grados hacia atrás, ¿no es cierto?, y que va a intersecar el eje y1 y el eje y2 en el mismo valor u. Al principio tenemos el problema de que no sabemos cuál de los dos semiplanos puede ser. Acá fíjense que está dibujada en azul la recta y1 y2 y tenemos que esta recta va a cortar, ¿no es cierto?, tanto la abscisa como la ordenada en los valores u. El problema que tenemos ahora es cuál de los semiplanos es el representado por esa ecuación. Y la respuesta es sencillamente tiene que ser, por la desigualdad, tiene que ser el semiplano en rosa, como vemos acá. Ahora bien, acá hemos dibujado una región que es donde la función de densidad tiene valor 1, ¿sí?, que es este cuadrado, y este semiplano que representa los puntos para los cuales sucede que la variable aleatoria u es menor que un valor de u minúscula definido. Acá podemos notar que el volumen encerrado por la superficie es 0, debido a que
la propia función de densidad en la región abarcada por el semiplano vale 0. Entonces el caso se nota que es sencillo. Un poco más complicado es el caso en el que el semiplano tiene una intersección con el cuadrado unitario que se ve pintado en rojo, porque en este caso ya la función de densidad es distinta de 0, concretamente 1. Entonces lo que nosotros tendremos que calcular es el volumen del prisma de altura 1 que tiene como base un triángulo rectángulo cuyos lados rectos son iguales a U. ¿Sí? Para hacer esto vamos a calcular, como se ve acá, esto significa la integral sobre la región y1 más y2 menor o igual que U, que es el semiplano. Y haciendo ya directamente las cuentas, se puede comprobar que los límites van a estar de 0, ¿sí?, a U menos 2, es decir, la recta. 0 es la abscisa, U menos 2 que es la recta, ¿no es cierto?, para los valores de Y1 y de 0U para los valores de Y2. Haciendo las cuentas sencillamente, ya calculando, nos queda este tipo de cosas. Y finalizando, acá vemos que va a dar U cuadrado sobre 2, cosa que nosotros podríamos haber predicho debido a que el volumen del prisma es superficie de la base por altura. La superficie de la base es un triángulo rectángulo, entonces va a tener base por altura sobre 2. La base y la altura son iguales a U, entonces U cuadrado sobre 2, y la altura del prisma es igual a 1. ¿Sí? Entonces queda U cuadrado sobre 2, que lo podríamos haber sacado con consideraciones elementales geométricas sencillas, ¿no? Veamos ahora este otro caso que es un poco más complicado, ¿sí?, porque U, como antes, va a intersecar, pero lo que pasa es que ahora interseca más allá de 1, entonces U vale más de 1, y un cálculo más sencillo sería calcular el volumen del cubo y restarle el volumen de este prisma rectangular, es decir, el prisma rectangular que estoy marcando acá. ¿Sí? Sería más sencillo, aunque lo podríamos hacer también igualmente, pero tendríamos que utilizar por lo menos dos términos en la integración. Acá sería más sencillo, sabiendo que todo el volumen del cubo es 1, ¿sí?, es decir, que toda la probabilidad se encuentra acumulada ahí, y haciendo los cálculos directamente analíticos, nos queda que tenemos que hacer 1, que es el volumen del cubo total, menos lo que representa acá el volumen del prisma que hay que sacar. ¿Sí? Para hacer ese tipo de cosas, sencillamente vamos a hacer los cálculos. De nuevo, acá calculamos primero para la recta borde del semiplano y después para la otra arista del cubo, y nos queda, eso es para Y1, y para Y2 va a ser U menos 1 a 1. Esto ya son las cuentas que hay que hacer calculando las integrales en una sola variable, que es sencillo, y continuamos haciendo estas cuentas que no tienen ninguna complicación. Acá se hace simplemente la última de las evaluaciones y llegamos a esta fórmula. Entonces, con esto ya hemos terminado todo nuestro trabajo y tenemos que hacer el análisis del último caso, es decir, cuando el semiplano cubre completamente el triángulo, y ahí nos damos cuenta que para este caso la región evaluada va a dar exactamente 1, puesto que el semiplano cubre completamente al
rectángulo al cuadrado que tiene acumulada toda la probabilidad ahí, y en el resto es 0. ¿Sí? Ahí se ve el dibujo. Entonces, resumiendo todos estos resultados, vemos que la función de distribución para u va a valer 0 si u es menor que 0, es decir, si es negativo, y va a valer 1 si u es mayor que 2, o sea, cubriendo todo el cuadrado del semiplano. Y en los otros casos, bueno, lo hemos calculado por aparte. Ahora lo único que tenemos que hacer para calcular la función de densidad, que era nuestro último paso, es hacer la derivación, ¿sí? Y nos queda esto. Bueno, muchas gracias. Hasta el próximo video.